Bad Boys, un espacio entre amigos para conocer más de la palabra de Dios, llevarla a nuestro corazón y aplicarla a nuestra vida diaria. Querido Huicho, bienvenido al episodio 96 de Bad Boys. Hoy estamos cercanos al episodio 100, casi 2 años de hacer esto. Casi 2 años y en 4 episodios, o sea, en un mes estamos cumpliendo 100 episodios. Estaba viendo los primeros episodios y me veo cada vez más joven. No sé, habría que comparar, hay que preguntarle a los oyentes. Bueno, es que cada quien va. Pero 2 años, pues qué bueno. Me alegra mucho verte y saber que hemos estado 2 años haciendo esto. Igualmente, vos qué alegre. Y hoy con invitado especial, un gran amigo, hermano en la fe, empresario, banquero. Autor también, igual que de los 3 solo yo no he escrito un libro. Fíjate vos, ya me dio pena. Voy a escribir un libro, la otra semana se los presento. Dale. Bienvenido, amigo Marvin Paredes. Pues muchas gracias. La verdad es que qué rico. Qué rico poder compartir. Y la verdad es que algo que mencionaba es que ya llevamos 2 años. Lo curioso hubiera sido si empezaras ahora a decir, bueno, ¿y ahora qué podemos hacer? Hoy ya tenés una historia, tenés una experiencia. Y sin duda alguna hay muchas personas que han sido bendecidas por este podcast. Así que gracias por tenerme acá en su casa en Bad Boys. Empezando por nosotros mismos, vamos. Sí. Te iba a decir que Marvin también es compañero podcaster, porque él tiene su podcast que se llama Mente de Líderes, ¿vamos? Soy Mente de Líder. Ahí está, para que lo sigan y puedan aprender. Hay contenido de valor ahí también de otras cosas relacionadas también al crecimiento personal. Así ¿Y cuánto tiempo lleva tu podcast? Tenemos 51 episodios, o sea, 51. Prácticamente llevamos 1 año avanzando en esto, un poquito más de 1 año desarrollando todo el contenido. Vamos a la mitad del camino de Bad Boys, pero ahí les vamos pisando los talones. Ahí la idea es seguir aprendiendo de los mentores. Pues pero fíjate que el podcast de aquel me aparece, no sé qué, ya está viendo Spotify en mi tele. Ahí lo pongo a veces yo en Spotify y ahí es la fotona del Marvin. Fotona. No, hombre, ahí todo el equipo, ahí Pablo, Josué, que están ahí en el equipo, también se han lucido haciendo buenas cosas, buena producción, edición y demás. Pues bienvenido. Y qué Solo bueno falta que nos hagan más delgados, así para que nos veamos más bonitos, pero ese ya es otro productor y otro editor. Con inteligencia artificial se puede hacer. Ya eso vamos a tratar ahorita, para dejar las dietas y ya que nos editen ahí chileros. Ese es el problema. Bueno, Marvin, te invitamos porque de verdad nos gusta platicar con vos. Sos una persona con mucha experiencia. Aparte de tu camino en la fe, pues también tenemos muchos años de encontrarnos por aquí, por allá. Y en este camino de la fe aprendemos de muchas personas. Hoy estamos queriendo aprender de un autor, John Piper. Muchos lo conocen, algunos no saben ni quién es, pero es un buen autor, ¿verdad? ¿Has oído John Piper? ¿Has leído John Piper? He leído un par de libros de John Piper, digamos que más bajo la perspectiva teológica, que creo yo que tiene mucho que aportar ahí también, pero muy bueno. Buenísimo. Bueno. Pues escribió un libro llamado Viviendo en la Luz, Dinero, Sexo y Poder. Cómo aprovechar al máximo 3 oportunidades peligrosas. Y nos llamó la atención el libro por el título, ¿verdad? La verdad es que hay libros que uno compra por el título y te sorprendes cuando ya ves el contenido. Claro. Este es de esos libros que buen título y muy buen contenido. Así que estamos comentándolo, no es que lo estamos leyendo acá. Y hoy hablaremos acerca del dinero desde esta perspectiva, desde la perspectiva de una oportunidad que tiene un gran riesgo. ¿Ves? Eso es interesante porque hoy todo el mundo gira alrededor de hacer dinero, crear dinero, multiplicar el dinero, dividir el dinero. O sea, todo es dinero, ¿verdad? Entonces, ok, sí, es una oportunidad para hacer cosas. Pero ¿cómo hacemos que eso no sea un riesgo para nosotros? Eso hablaremos hoy. A la luz de la Biblia también, ¿verdad? Perfecto. ¿Les suena? Perfecto. Me parece. Interesante. Oye, ¿sabes algo particular que me llama la atención ahora que mencionabas el tema del dinero? Un conferencista muy famoso mencionaba algo al respecto. Esto no habla de un tema religioso, no habla de un tema a nivel socioeconómico, nada relacionado a eso. Pero decía, el único tema en el cual a nivel global nosotros tenemos una coincidencia en un tema y a todos nos interesa son las finanzas. Uh-huh. El pobre, el rico, el blanco, el negro, el amarillo, el azul, el que sea, ¿verdad? De tal raza, siempre va a haber un tema relacionado a las finanzas. Hay una moneda, hay una transacción.
Entonces es un tema que nos debería de interesar y como lo mencionabas, el hecho de decir, debo de tener cuidado o de prepararme ante estos peligros y verlos como unas oportunidades, creo que eso es un buen ejercicio para hacer hoy. Excelente. Vámonos a la Biblia, ¿verdad? Ustedes, a veces la gente cree que dinero y Dios son dos cosas discordantes o alguno puede decir, bueno, Dios me puede proveer dinero o si yo busco dinero y Dios son totalmente opuestos. La verdad es que Dios es el creador de absolutamente todo cuanto existe. La misma Biblia dice, mía es la plata, mío es el oro, mía es la tierra y toda su plenitud. O sea, a Dios le pertenece todo. Entonces, cuando hablamos de dinero, hablaremos de algo que no es propiedad nuestra, es propiedad de Dios. Y desde ese punto de vista podremos entender la perspectiva correcta del dinero, que aquí esa perspectiva la hemos hablado muchas veces. Hoy vamos a tratar de agregarle un poquito de valor. Los 10 mandamientos. ¿Por qué hablaremos de los 10 mandamientos y vamos a hablar de dinero? Tema bien interesante y lo menciona el libro y me llamó muchísimo la atención. John Piper dice, el primero y el último mandamiento están conectados. Primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Último mandamiento, no codiciarás. Conecta esas dos frases. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no codiciarás. Y le pones estos 3 elementos, dinero, sexo y poder, y te darás cuenta cómo ambos mandamientos te hacen ver este cuidado que tienes que tener con estos 3 elementos. No tendrás dioses ajenos delante de mí, ni el dinero, ni el sexo, ni el poder. ¿Ves? Ninguno de esos 3 puede llegar a ser un Dios para nosotros. No codiciarás dinero, sexo y poder. O sea, hay una alerta aquí en nuestra vida, en nuestro corazón, en donde ninguno de estos 3 elementos que Dios creó puede llegar a sustituir a Dios o podemos llegar a codiciarlo tanto que lleguen a ocupar el lugar de Dios. ¿Qué piensas, Marvin? Creo que cuando mencionabas esa parte hay algo que hice un poco la tarea para hacer acá reflexión con ustedes respecto de esto. Y lo primero es cómo nosotros llegamos a poner al dinero como un ídolo, ¿verdad? Y uno podría decir, bueno, ¿a qué es lo que estoy adorando? Y creo que en Mateo 6, y lo tenía acá, pues que es uno de los versículos que también me gusta mucho. Mateo 6:24 dice, nadie puede servir a 2 amos, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero. Entonces, bajo esa perspectiva que justo mencionabas, tengo el deseo de codiciar, empezando, digamos, por la palabra codiciar, ¿verdad? Uno hizo cómo la defino. Entonces, traté de ir a encontrar un poco el contexto de qué es la definición de codiciar. Y dice, la codicia o codicioso se ha definido como un afán excesivo de riqueza, como un deseo voraz y vehemente de algunas cosas buenas o malas al final del día, no solo de dinero o de riquezas, sino lo que más caracteriza al codicioso, dice, es un interés propio, un egoísmo, y podríamos considerarlo narcisista y el deseo de satisfacerse al mismo. Entonces, bajo esa línea, ¿cómo llego yo a tener un ídolo? Pues yo siempre lo he dicho, las veces que nosotros hablamos del dinero, podemos tipificar solo al que tiene mucha plata. Decir, no, ese sí ya se perdió, se olvidó de Dios porque se dedicó a hacer plata, a ser empresario, encontró la rueda mágica ahí para hacer mucho dinero y ahora se concentra tanto en el dinero que se olvida de Dios. Pero curiosamente también en la escasez o en la pobreza podemos generar al dinero como un ídolo. Uh-huh. Porque estamos pensando tanto en salir de nuestros problemas financieros que también nos olvidamos de adorar a Dios. También nos olvidamos de dedicarle ese espacio en nuestro corazón a Dios. Entonces las 2 puntas son complicadas. Entonces mencionabas que pues al final del día Dios hizo el dinero. Siempre que hablamos de esto les digo, miren, y hacemos una semejanza al cielo, ¿verdad? Bueno, cuando alguien vaya al cielo, allá hay calles de oro. Esa es una analogía que se menciona. Claro. Entonces uno dice, bueno, que me manden un pedazo de banqueta, un pedazo de calle para poder resolver mis problemas acá financieros.
Entonces yo creo que de alguna manera nosotros llegamos a poner como ídolo a alguien y es por el afán de estarlo buscando, ya sea en positivo o en negativo. Por tanto, tenerlo o por la escasez que tengo de ese recurso. Entonces, desvío, y yo creo que esa palabra es muy interesante, desvío mi mirada de donde yo la tendría que tener enfocada, que es en Dios. Y la palabra desviar, ¿verdad? Es al final del día una intersección entre mi meta y lo que yo estoy buscando en ese momento, ¿verdad? O sea, es decir, mi meta debería de ser Dios, pero ahora estoy buscando la plata y se interseccionan las dos, ¿a qué sigo? ¿Sigo a Dios o sigo las riquezas? Y ese afán o ese deseo que yo puedo llegar a tener se considera en un ídolo. Entonces puedo llegar a tener esa riqueza ahí disponible. Y Carlos, ¿por qué vos pensás que pasa esto? O sea, ¿por qué si Dios creó esto y Él es el dueño y Él te lo da, cómo paramos convirtiéndolo en un ídolo? Yo creo, siguiendo un poco lo que decía Marvin y decías vos al principio, tanto en la escasez como en la abundancia, el dinero puede ser un problema. Yo creo que la escasez y la abundancia, ambas pueden ser una prueba, especialmente de nuestro corazón. Vos, cuando hay escasez, obviamente pasás tronándote los dedos y yo no sé Marvin, pero sé que con Luis hemos platicado en algunas ocasiones de épocas que los dos hemos tenido escasez y sabemos que ha sido difícil y hemos perdido la vista de las cosas de Dios por estar pensando en escasez de dinero. Y lo mismo pasa cuando tenés abundancia de dinero. Decís, esto es todo lo que necesitaba, ya la hice y te olvidas de las cosas de Dios. Creo que mucho tiene que ver con nuestro corazón y nuestra relación con todas esas cosas buenas que Dios ha puesto a nuestra disposición, como el sexo, el poder y el dinero, pero permitimos que la búsqueda de esas cosas gobierne nuestro corazón y dejamos de ver a Dios en nuestras cosas y dejamos de buscar a Dios en nuestras cosas, tanto en la escasez como en la abundancia, ¿verdad? Nunca estamos contentos con lo que tenemos, nunca estamos contentos con las soluciones que Dios nos da, entonces dejamos de buscarlo a Él por seguir atrás de estas cosas materiales. Y vos dijiste algo interesante, el corazón. El problema no es el dinero, mucho menos Dios, ¿va? El problema es el corazón del hombre. Porque donde está el peligro es justamente en que el corazón llegue a contaminarse, llegue a ver esto de esa manera tan superpoderosa, el dinero, que no puedes vivir sin él, no puedes vivir con él y entonces se vuelve tu ídolo. La Biblia advierte sobre este peligro. Pablo escribe a Timoteo. Recordemos que Pablo tomó a Timoteo como su discípulo, su hijo espiritual, su mero patojo, ¿verdad? Y él lo quería advertir de las cosas que podían pasar. Su pequeño saltamontes, diría. Sí, su padawan. Y entonces le quería advertir acerca de esto y hay en la primera carta a Timoteo, él le advierte acerca de enseñanzas tergiversadas que vendrían y de personas que vendrían con ese tipo de enseñanzas. Y en la primera carta a Timoteo, ya llegando al capítulo 6, a partir de los versículos 5 en adelante, él hace una advertencia con relación al tema del dinero. Y quiero leerlo porque de ahí vamos a derivar el resto. Dice, hablando de aquella gente que promulga esto del dinero como la forma de vida correcta y de confundir el evangelio con dinero. Dice, este es de los que piensan que la religión es un medio para obtener ganancias. Es cierto que con la verdadera religión se obtienen grandes ganancias, pero solo si uno está satisfecho con lo que tiene, porque nada trajimos a este mundo y nada podremos llevarnos. Así que si tenemos comida y ropa, contentémonos con eso. Los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción, porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. Es una advertencia muy fuerte,
Total. Sobre todo de lo que está hablando, porque aquí está hablando de la predicación, del evangelio, de lo que cuidar con lo que se predica y habla sobre esto. Sí, Barbie. ¿Sabes qué? Creo yo, digamos, en el contexto, yéndonos un poco a lo que Pablo estaba tratando de definir con Timoteo, que es una de las cosas que más nos deberían de hacer recapacitar o reflexionar, es que Pablo se lo está diciendo a Timoteo, que es un miembro de la iglesia. O sea, no está hablando con alguien que no conoce de Dios. Y creo que eso es uno, pues, partiendo, digamos, y ese es un contexto que a mí me gusta mucho sobre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Todo el Antiguo Testamento habla sobre la historia del pueblo de Israel, lo que sucedió y los aprendizajes que podemos tener. Pero el Nuevo Testamento se lo está hablando a la iglesia. Es decir, todos los que hoy conocemos de Dios y tenemos un contacto, a nosotros nos está hablando. O sea, los que no conocen de Dios ya sabemos que tienen un problema de avaricia, de codicia y demás relacionado a esto. Lo crítico, y tal vez ese es el poner las barbas en remojo, nos lo está diciendo a nosotros los que vamos regularmente a una iglesia o que tratamos de conectarnos con Dios, de decir, primero, Timoteo, tened cuidado que van a venir falsas ideas, ¿verdad? Falsas doctrinas, y creo que lo pone bajo un contexto de filosofías equivocadas. O sea, hay una filosofía correcta, que es la de Jesús, un estilo de vida, un pensamiento relacionado a eso. Entonces, cuando viene esto, nos deja una trampa dentro de la iglesia que nosotros nos podríamos llegar a tomar y considerar que es la trampa de la insatisfacción. Es decir, yo debería de tener esto. O sea, si Dios es el dueño del oro y la plata, yo debería de tener tal carro. Yo debería de no usar un Bic, debería de usar una Montblanc, ¿verdad? Eso es lo que a mí me corresponde. No debería de cargar tales zapatos, debería de tener, porque Dios es rey. Y podríamos confundirnos en el verdadero llamado y en el propósito que Dios nos ha dado en esta tierra. Y creemos que venimos a hacer plata. No por consecuencia, y eso es parte de la Biblia, que está escrito, la capacidad de administrar bien mis talentos y de ser un buen mayordomo tiene consecuencias de resultados financieros. Pero eso es distinto a anhelar principalmente y poner como ídolo al dinero. Hay una frase que ustedes la saben muy bien, Carlos la va a concluir seguramente. Dice, y si es bíblica, ya me pusiste complicado. Pero dice, el fin justifica los medios. Está, muy bien. 10 puntos ahí. Entonces, creo que una de las cosas que nosotros llegamos a comprender en esto es, bueno, no me importa si voy a hacer plata, bajo las dos perspectivas, ¿verdad? Si estoy en escasez de dinero y considero el dinero como un ídolo, el fin justifica los medios. No importa si robo, no importa si soy corrupto, no importa si soy esto. Y bajo la perspectiva de riqueza es, pero voy a hacer plata y después con esto voy a ayudar socialmente. Voy a dar a una iglesia, voy a dar al necesitado, voy a ayudar al que está complicado. Se nos olvida esa realidad por la trampa de la insatisfacción. Y eso nos lo está hablando a nosotros que conocemos de Dios. O sea, se lo está diciendo a alguien que está, bueno, no vamos a entrar al detalle de Timoteo, pero habla incluso de que la familia viene en una trayectoria de fe, ¿verdad? Entonces esa trampa de insatisfacción es delicada para nosotros como cristianos, como personas que buscamos conectarnos con Dios, porque a nosotros nos va a afectar aún más. A mí me llama la atención que muy contemporáneo a lo que hoy vemos, ¿verdad? El creer que la religión, que la iglesia, que todo el cristianismo es un medio para alcanzar un fin. Es decir, que Dios es un medio para alcanzar riqueza. ¿Ves? Entonces, yo espero que Dios me satisfaga a mí y Dios me dé a mí lo que yo quiero y yo espero, o lo que yo creo necesitar. Y si Dios no hace eso, entonces tenemos un problema Dios y yo. O sea, creo que por ahí anda esta tergiversación. Y entonces hay todo un evangelio que trata de decirte que no, que sí Dios puede responder a lo que vos crees. Y que si no te ha respondido es porque vos has creído poco. O porque no estás diezmando. O porque no estás diezmando. La teología del pensamiento positivo, sí, o de la atracción del secreto. Acabo del declararlo. ¿Oh? Sí, no, acabo de oír a un predicador famoso, un pequeño video, decía, en 5 segundos el evangelio de la prosperidad. Decía, yo me declaro poderoso, no escaso, no enfermo, sano, y él se declara, y se declara un montón de cosas.
francamente, eso invade la mente de las personas. Es fácil creer en eso. Es fácil creer que Dios eso es lo que te está ofreciendo y que creer en Dios es que vas a obtener eso así. Lo peor es que hay libros completos que se vuelven casi que Biblias para personas, y porque el libro dice que yo declaro y yo creo y yo ya lo declaré y ya lo puse. Es más, yo ya pacté. Entonces Dios debería de darme esto. A eso es a lo que se refiere aquí. Este es de los que piensan que la religión es un medio para obtener ganancias. ¿Ves? O sea, es una equivocación. Es de las grandes advertencias de Pablo sobre la vida de Timoteo. Y yo creo que hemos hablado aquí múltiples ocasiones y yo creo que de alguna forma nosotros tres compartimos en algún momento experiencias de ese tipo. O sea, en la iglesia hay mucho de eso. Nos han enseñado mal que de repente hay una fórmula mágica en la que si yo doy el 10% significa que voy a tener ciertos logros financieros y materiales en mi vida. Y no es así, ¿va? O sea, al final lo que nosotros hagamos a nivel financiero no necesariamente va a regresar con intereses. O sea, no es así. Y hay un problema serio dentro de la iglesia y por eso me hace mucho clic lo que decía Marvin. En estos pasajes nos está hablando a nosotros en la iglesia. Cuando hablamos en nuestro podcast o cuando hablamos, siempre decimos con Luis, no estamos hablando de eso porque nosotros ya hayamos pasado esa pantalla. Al final somos personas igual de hambrientas de la Biblia, igual de necesitados de gracia y igual necesitados de misericordia, que queremos juntos encontrar con ustedes el camino. Y eso también es en temas financieros. O sea, que Luis, que yo, que Marvin, que todos los que estamos acá, digamos, ya somos conversos, ya vamos a una iglesia, no quiere decir que ya tengamos la respuesta a esto. Dentro de nuestras mismas iglesias hay cosas que debemos platicar y revisar. Lo siguiente aquí que habla es dice que de la verdadera religión se obtienen grandes ganancias, pero solo si uno está satisfecho con lo que tiene, que fue lo que Marvin nos hizo la observación. O sea, esas grandes ganancias de las cuales habla acá no necesariamente habla de cantidades de dinero, porque si estás satisfecho con lo que tienes, no necesitas mucho. Prácticamente no necesitas nada. ¿Ves? O sea, esto es de acuerdo a tu grado de satisfacción. Altas expectativas, pues no estás buscando un transporte, no, querés un Mercedes del año. ¿Ves? No estás buscando tomar unas vacaciones unos días, no, querés irte de viaje a Europa. O sea, grandes expectativas te desvían de todo esto. Pues, claro. O sea, si vos estás satisfecho con tu fin de semana tranquilo, no, pero vos comenzás a ver las fotos de gente que se va a Miami, que se va a Europa, que se va a Disney. Entonces, Señor, yo declaro que estas vacaciones yo iré a vacaciones. No, eso es codicia. O sea, eso no es fe, eso es codicia. Y las cosas como son, pues. Yo creo que justo ahora que mencionas eso, pues tengo acá, digamos, una referencia: contentamiento versus codicia. Digamos, una de las cosas que nosotros deberíamos de resolver en línea de justo de lo que estamos conversando. Pero nuevamente la codicia es el afán excesivo de obtener algo. Entonces el afán, digamos, bajo la definición de afán, es eso que nos estresa o nos carga o nos llena de deseo de hacerlo. Y creo, pues esto es una realidad. Nosotros no vivimos fuera de una sociedad, estamos expuestos a una sociedad, la cual denota que esta sociedad hoy en día está tratando de vivir una vida al estilo microondas y todo debería de ser práctico. Relacionado a la explosión de redes sociales, a la información que tenemos de influencers, hoy nos hemos encontrado con muchas personas que te dicen los 7 pasos para tener riqueza. Conviértete en millonario con este programa donde vas a ser el perfecto influencer. Y que de alguna manera encuentras dentro de diferentes acciones o situaciones cosas que te van a llevar a obtener eso que tanto sueñas. Y piensas en ese ideal al estilo Hollywood, ¿verdad? Que de alguna manera estás tratando de buscar ese ideal. Entonces,
el contentamiento versus codicia, que de alguna manera lo denota también Mateo 6, y me encanta porque Jesús es el que en ese momento pone, digamos, a Dios y a las riquezas en el mismo nivel. O sea, Jesús, el Hijo de Dios, dice, bueno, ustedes pueden tener a las riquezas aquí y a Dios acá. ¿Qué eligen? O a Dios o a las riquezas. Uh-huh. Pero después dice, ¿verdad? En Mateo 6:31 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces ahí hay varias cosas relacionadas entre que el contentamiento también tiene que venir con paciencia, ¿verdad? Porque necesitamos también tener paciencia para recibir lo que va a venir. No lo tengo hoy, pero dice, si yo busco primeramente el reino de Dios, voy a obtener lo que yo en algún momento tal vez he soñado. Y de esta manera habla también el contexto de fe, ¿verdad? O sea, primero voy a poner a Dios sobre todas las cosas. Yo voy a decir, es que yo quisiera tener mi casita. Y tal vez la casita nunca va a llegar, pero un día vas a tener una morada con Cristo. Y mucho de lo que habla Hebreos dice, toda esta gente fue gente de fe y aún así no vieron su promesa cumplir, claro, pero nunca perdieron su mirada de tener a Dios como primera parte y de estar contentos con lo que estaban viviendo en lugar de ser codiciosos y en el afán de una promesa. Nunca se fueron sobre la promesa, sino se fueron sobre la palabra de tener a Dios como centro. Entonces, nuestro ideal, dice, contentamiento es la clave para una vida plena en el Señor, diferenciándonos entre deseos y necesidades y apreciando las bendiciones que Dios nos ha dado. Y entonces la palabra, y esto lo anoté acá, decía, contentamiento es saber diferenciar entre deseos y necesidades y poder apreciar todas aquellas necesidades que han sido satisfechas por el Señor. Uh-huh. O sea, de alguna manera no es solamente decir, bueno, es que tengo que hacer esto. Y si hoy hago una reflexión y mi esposa siempre me lo dice, ¿qué tal si yo hiciera una lista de todas las cosas que Dios me ha dado? O sea, probablemente yo podría decir, me hace falta el viaje a Europa, ¿verdad? Me hubiera gustado estar en la final de la Champions League, ¿verdad? Viendo claro, todo ese partido. Sí, pero tenías una televisión. Tenías una membresía de streaming que lo pudiste ver. Tenías un almuerzo, tenías unas alitas, compartiste con amigos, te estabas en una casa. Todas esas cosas son bendiciones y ese contentamiento te va llenando de más energía y decís, bueno, el Señor ha sido bueno conmigo. No es solamente el hecho de decir, quisiera esto. Y eso es lo que nos vende las redes sociales, lo que nos vende la influencia y en lo que muchos líderes, y que lo menciona Timoteo, en 6:10 o en el 6:6, ¿verdad? Que de alguna manera dice que algunos, ¿verdad? Es cierto que con la verdadera religión se obtienen grandes ganancias, pero solo si uno está satisfecho con lo que tiene. Pero ahí menciona que más adelante muchas personas se han desviado de eso por el ideal de algo. Uh-huh. Y como líderes también te puedes pasar llevando a alguien con eso. Entonces, contentamiento versus codicia. Carlos, ¿qué piensas? ¿Contentamiento es lo mismo que conformismo? No creo que sea lo mismo. Yo cuando pienso en contentamiento, más que conformarte con poco, es encontrar satisfacción en lo que Dios te está dando. Y yo creo que el contentamiento antes de venir de las cosas materiales que puedas tener o que no puedas tener, mucho o poco, si pollo campero o si cena 5 estrellas, Michelin, qué sé yo, viene a encontrar contentamiento en la palabra de Dios y en las promesas de Dios. Y eso te abre tu corazón y te abre tus ojos a otras cosas más grandes. Al final no es, me voy a conformar como estoy ahorita. O sea, el contentamiento en la palabra de Dios te va a llevar a ir creciendo en distintas áreas. No es que vas a tener más dinero, no es que vas a tener más carros, más casas, pero sí vas a encontrar cada vez más tesoros en la palabra de Dios. Creo que por ahí debería ir primero el contentamiento, ¿vamos? Luego, que si te conformas con poco, con mucho, eso viene con tu trabajo, ¿vamos? O sea, los que de cierta forma hemos tenido algún crecimiento en nuestra área financiera, laboral, etcétera, es porque no nos hemos conformado. Sí hemos encontrado contentamiento con las cosas que Dios nos ha provisto, pero el no conformarnos nos ha llevado a trabajar cada vez más y Dios de cierta forma nos ha bendecido a través de eso. Entonces, no creo que sea lo mismo, definitivamente. No es lo mismo. ¿Vos qué pensás, Barbie? Pues realmente no es lo mismo. O sea, de acuerdo, digamos, con lo que mencionaba Carlos,
Aunque pues es curiosa la definición de conformismo, me la buscaba acá, mientras tanto aquí Google a veces te facilita muchas cosas, pero decía, es una práctica de quien fácilmente se adapta a cualquier circunstancia de carácter público o privado, o es una actitud de la persona que acepta y asume cualquier circunstancia de la vida, especialmente cuando es adversa o injusta. Entonces, bajo el concepto, digamos, es, bueno, estoy en esta situación, tengo que hacerle frente, voy para adelante, ¿verdad? Ese es alguien que es conformismo, que se conforma con la situación. Digo, bueno, no tengo ahorita el iPhone 16 que lo van a lanzar muy pronto, pero tengo un teléfono que me comunica. Entonces, un conformista puede ser una persona que dice, bueno, no tengo lo que quiero, pero estoy bien. Y aparte, me contenta que tengo una bendición porque no hay muchos que tienen un teléfono. Podría ser. Pero bajo el contexto que tal vez podríamos estarlo definiendo, es decir, ¿y la situación en la que estás es la mejor que podrías estar? Ahí hay muchas oportunidades para poder desarrollar, ¿verdad? Dios nos ha dado un potencial y creo que lo define en Mateo 23 cuando hablo de los talentos, que dice que a cada una de las personas le dio según su capacidad. Entonces, si de pronto hoy me conformo con lo que tengo, pero yo quisiera tener más, yo debería de desarrollar mi capacidad, ¿verdad? Sin afán, digamos, de tener temas de codicia y demás. Pero creo que en el ejercicio son totalmente distintas, ¿verdad? El contentamiento da ese deseo de poder decir, bueno, gracias Dios por lo que tengo, soy agradecido. Tal vez la palabra lo relaciona con ser agradecido. Y el conformismo es, bueno, las condiciones tal vez no son las ideales, pero sigo saliendo para adelante. Sí, lo que pasa es que el contexto que le damos a la palabra conformismo es un contexto negativo. Claro. Aunque de acuerdo a la definición es lo mismo que acabamos de hablar. O sea, lo que pasa es que uno le da el contexto negativo. Entonces, no, yo no soy conformista. Pero yo me recuerdo cuando yo era chiquito, ¿verdad? Una vez que yo quería ir a comer pizza a algún lado y tengo este recuerdo de mi papá y digo, hijo, ¿por qué no te conformas? O sea, con lo que vamos a comer. O sea, y recuerdo esa frase, ¿por qué no te conformas? ¿Ves? Y sí, yo no estaba siendo agradecido, la palabra que vos dijiste, con lo que íbamos a comer. No, yo quería pizza. ¿Ves? Entonces, sí, o sea, hay un punto donde nosotros somos ese hijo no agradecido con Dios. ¿verdad? Vas a comer frijoles y sé agradecido. O sea, conformate con los frijoles. Disfrutar los frijoles. ¿Verdad? Hay algo, disculpa la interrupción, pero me recordé de un conferencista que una vez estando en una reunión con un grupo de ejecutivos y demás, dijo esta siguiente frase. Todos los hijos son malagradecidos. La frase es un poco retadora y fuerte. Y se levanta uno de los ejecutivos ahí de alto nivel y dice, mira, Carlos, vamos a hacer la referencia que era Carlos. Mira, Carlos, no estoy de acuerdo con esa afirmación. Le dijo, ¿sos papá? No, le dijo. Cuando seas papá me hablas. Pero soy hijo, le dijo. Sí, pero ahora vos tenés un contexto de madurez distinta. Y ahora sos agradecido con lo que tu mamá te ha dado. Pero cuando seas papá me hablas. Y eso me hace recordar que de alguna manera, nuevamente, digamos, bajo el contexto espiritual, yo podría decir, nosotros como hijos de Dios somos malagradecidos en algunas ocasiones, ¿sí o no? Muchísimas veces, empezando Todos por mí, los pues, días. ¿verdad? Entonces, siempre estamos tratando de demandar y exigir, y creo que es una de las cosas que tenemos que tener en nuestro corazón, ese equilibrio y nuevamente de ir reflexionando y cambiando. Creo que Carlos lo decía, no somos perfectos, no, pues aquí nadie está hablando de perfección y mucho menos juzgando, pero sí de tener la capacidad de hacer una autoevaluación crítica, introspección y poder desarrollar un plan de mejora y de acción hacia lo que tengo que apuntar hacia adelante. Yo solo quiero mencionar un par de cosas más aquí antes de que vayamos a la parte de cómo le damos vuelta a esto, porque ahorita seguimos hablando de alguna manera de los peligros de cómo esto daña nuestro corazón. Pero aquí dice, porque nada trajimos a este mundo y nada podremos llevarnos. Así que si tenemos comida y ropa, contentémonos con eso. O sea, creo que es constante el contentamiento. Pero quería poner atención a esto. No trajimos nada a este mundo y no nos llevaremos nada. Ayer estaba hablando con un amigo que me mencionaba a otra persona que yo conozco, empresario, famoso, muchísimo dinero, mucho.
de verdad. O sea, ¿Era Carlos o qué? no, Marvin Paredes. todavía más que Carlos, imagínate. ¿En qué nivel? ¿Quién lo Imagínate. sabía? No, un empresario de muchos años. Secuestrado mañana y por De muchos gusto. años. No diré el nombre porque es muy conocido. Pero tiene un problema de salud. Y producto del problema de salud que tiene, no puede trabajar sus empresas. Entonces pasa muy deprimido. Y de hecho, la persona que me lo comentó le fue a visitar porque lo vio, porque le comentaron que estaba muy deprimido porque su condición no le permitía trabajar sus empresas y todo el quehacer diario del que estaba acostumbrado. O sea, aún llega el momento ese donde el dinero, no importa la cantidad, no te puede resolver. No importa cuánto tengas. Créeme, no sé cuánto tiene, pero... Tiene suficiente. Para sus nietos. O sea, tiene demasiado. Pero está deprimido porque no puede hacer nada con eso. O sea, podemos ver esto. O sea, cuando decimos nada trajimos a este mundo y nada nos llevaremos, es literal. O sea, no importa cuánto nos afanemos, no hay forma alguna de que eso al final de la vida, de la historia, te pueda salvar la vida. Hay una historia relacionada a eso, y seguro ustedes son bastante lectores. Recordarán, digamos, la historia de Alejandro Magno, ¿verdad? Un tipo que conquistó territorios, tuvo cualquier cantidad de riqueza. Y una de las cosas que mencionaba, y pues parte de la historia menciona que cuando él murió, solicitó que lo llevaran en el ataúd, pero con las manos fuera del ataúd, demostrando que al final del día todas sus conquistas, todo el dinero que había hecho o que logró hacer, no se llevó nada, ¿verdad? Iba vacío y que iba, digamos, dentro de los carruseles o carruajes que él llevaba de caballos ahí, pero que él iba con las manos vacías. Entonces concluye al final del día que no te llevas nada, ¿verdad? Venimos sin nada, nos vamos sin nada. Entre lo que nacimos y morimos hay un tiempo y eso es lo que tenemos que aprovechar. Buenísimo. Totalmente. Y esta parte termina con el riesgo. Dice aquí, porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. O sea, el riesgo de esto es que hayas perdido el camino. O sea, es un riesgo muy alto. Y alguno dirá, pero valió la pena. ¿Verdad? Pero valió la pena porque me la gocé, porque tuve... Lo bailado y lo comido, dice. Sí. Ahora, cuando habla aquí de muchos sinsabores es porque, honestamente, el dinero, lo que el dinero en sí mismo por sí solo produce orgullo, vanidad, egoísmo, envidia, pleitos. O sea, ¿qué te llevas? Por eso es que te desvía, por lo que produce en tu corazón. La clásica situación, y creo que todos hemos estado cerca o nos ha pasado algo similar, de las herencias en la familia. Hay un punto donde lo material termina despedazando familias, y yo he visto relaciones de hermanos y hermanas que simplemente se deshacen por una casa, por un terreno, por 100,000 quetzales, por qué sé yo. O sea, al final lo material termina destruyendo. Termina destruyendo, sí. Vámonos a cómo le damos vuelta a esto, cómo cambiar este peligro en una oportunidad o en un conjunto de oportunidades. Yo aquí anotaba 4 oportunidades. Y la primera, ya Marvin la dijo, siendo agradecidos. Es que cuando agradecemos a Dios lo estamos glorificando, lo estamos adorando, lo estamos alabando. O sea, un corazón agradecido realmente es la expresión más, no sé cómo te puedo decir, conmovedora que podría un hijo darle a un padre. O sea, de verdad que tu hijo, ustedes son padres, ¿verdad? Que tu hijo te diga, bueno, tu bebé todavía no habla, vamos, pero el día... Ya balbucea. Pero el día que tu hijo te diga gracias y que vos sepas que ese gracias no es un gracias, sino gracias honesto, de verdad, eso hace que todo haya valido la pena. Total. Sí, y una de las, siguiendo en esa línea de padres e hijos, y vos que sos papá y vos también, una de las cosas donde uno puede ver el agradecimiento de los hijos es que con lo que les has dado, lo han aprovechado al máximo. Con la educación que les has dado, con los recursos que les has dado,
ves que lo están aprovechando al máximo sin necesidad que te digan gracias, vos sabes que tienen un corazón agradecido porque lo están aprovechando. Y lo mismo es nosotros con Dios. Dios nos ha dado a todos un montón de cosas, desde la bendición de poder levantarnos hoy a hacer algo con nuestro día y terminar el día habiéndolo aprovechado, vos, en todo sentido de la palabra. Yo creo que es una forma de agradecerle a Dios por lo que nos ha dado. Adorar a Dios en nuestro diario vivir, incluso por las cosas pequeñas, las que no agradecemos. O sea, hay cosas por las cuales no agradecemos. Vos me gustó tu ejemplo del partido, vos. O sea, alguien podría estar sufriendo por no haber estado en ese estadio viendo ganar a su equipo, pero tuvo tele. De verdad, o sea, y no le das gracias a Dios por la tele, vamos. Bueno, yo le acabo de dar gracias a Dios por la tele porque acabamos de cambiar, pero es darle gracias a Dios por lo que tenés en lugar de maldecir por lo que no tenés. Número 2, si el Señor nos da más ingresos de los que necesitamos, esa es una gran oportunidad para sembrar en su reino y no en mi reino. ¿Ves? Generalmente estamos queriendo extender nuestro reino sobre la tierra, ¿verdad? Y comprar aquí, comprar allá, invertir aquí, invertir allá. Hay un punto, está bien, ¿verdad? Pero no todo es para mí. No todo es para mi reino. Si todo esto es su reino, al final de cuentas no te se va a dar nada, pues no importa si compraste 5 casas y 6 terrenos y tenés inversión en bolsa y en criptomoneda. El día que te muras, todo se queda aquí. Entonces, invertir en este reino terrenal es pasajero. Es temporal. Y vos sabes, Marvin, que estás en banca, que de verdad hay dineros que hasta se pierden. Sí, total. Que se olvidan. Se quedan ahí las cuentas. No dejaron eso arreglado y ahí pasan los dineros en las cuentas. Porque no dejaron firmas, porque no dejaron los intestados de ustedes. Complicados. Y ahí está el dinero. Una persona una vez, cuando yo estaba en otra institución bancaria, me llamó una vez y yo tenía forma de yo ayudarle porque había un dinero de su mamá que había muerto, que estaba en una cuenta ahí, pero que ella no tenía ni siquiera el número de cuenta. No puedo hacer nada. O sea, de verdad, o sea, no es que no quieras. Yo no puedo hacer nada por agarrar ese dinero y transferírselo. O sea, eso es, creo que hasta es un delito eso, ¿verdad? O sea, son cosas complicadas ustedes. El dinero no te va a resolver nada de esto. Entonces, ese dinero extra que tenés no solo es para vos. Hay que dar, hay que invertir, hay que ser generoso. O sea, aquí siempre ponemos de ejemplo a Carlos, pero yo sé que vos también lo sos. Pues es ese dar, invertir en la gente, invertir en su obra, dar al necesitado. O sea, siempre conocerás a alguien que tiene menos. Siempre. No mires al que siempre tiene más, mira al que tiene menos. No sé qué piensan. Creo que como decís vos, lo hemos dicho aquí varias veces, la mejor cura, si se le puede llamar, para los problemas de escasez y los problemas de abundancia de dinero, porque a veces la abundancia puede ser un problema, es la generosidad. Realmente, si en tu corazón sabes que tenés un problema con el dinero, practica la generosidad. Vos lo dijiste, siempre va a haber alguien que tenga relativamente menos que vos. Y la generosidad no solo es dar plata, es dar tiempo, es dar conocimiento, es dar acompañamiento. Ustedes que están en el tema de, Luis, en el tema de coaching, y vos también, de cierta forma, en el tema de coaching, saben lo valioso que es acompañar a la gente. Entonces, hay muchas formas en las que vos puedes practicar la generosidad, y realmente la generosidad habla un montón de dónde está tu corazón. Si vos te puedes desprender de ese tiempo, desprender de ese dinero, desprender de ese recurso, ya has logrado bastante, vamos. Y especialmente si lo haces con un corazón y con una intención de ensanchar el reino, vamos. Así es. Y la tercera, porque yo creo que la segunda y la cuarta es lo mismo. Si alguien tiene un déficit constante, alias no te alcanza, es una buena oportunidad, Marvin,
¿Qué pensás? Siempre, pues yo creo que al final del día nosotros de alguna manera buscamos siempre tener más. Y la Biblia, si hay algo particular, digamos, y eso lo denota Génesis. Génesis no dijo, bueno, vengan y hagan lo que puedan, ¿verdad? A como les vaya. La Biblia es muy clara en que nosotros tenemos que producir. Dice, multiplíquense y dominen. Si de pronto, de alguna manera, hoy, digamos, yo estoy teniendo pocos recursos o algo, Dios nos ha dotado de diferentes talentos, habilidades, conocimientos para poder ir a producir más. Es una buena oportunidad también para encontrar nuevos emprendimientos, nuevos crecimientos y para empezar a multiplicarnos. Siempre bajo el objetivo, la premisa al final de compartir en el reino. Entonces, como bien mencionabas, si tienes déficit constante, es una oportunidad. Yo creo yo que una de las cosas que nosotros tenemos que tener es el concepto de la frugalidad, ¿verdad? ¿Y eso qué es? ¿Verdad? La capacidad de poder ser ahorrativos, ¿verdad? De poder ser mesurados, ¿verdad? En lo que nosotros estamos haciendo. ¿Por qué tengo que gastar 100 si puedo comprar lo que tengo con 10 o con 20? Es que lo que pasa es que tengo que aparentar hasta los otros porque tengo que hacer eso. Creo que si hoy tengo un déficit, tal vez puede ser también por mi mala gestión o administración. Entonces, de alguna manera, siempre es una oportunidad porque puedo encontrar las opciones. Ahora, sí es determinante, creo yo, como líderes, como hombres y personas que estamos en función de hacer algo, la palabra dominar es muy importante, pero no puedo dominar algo si no sé qué es. O no sé cuánto tengo, o no sé qué hay. Entonces lo importante es tener la realidad de cuál es el déficit. Si estoy menos 10, menos 20, menos 100, menos 200. Entonces tengo que tener claridad hoy de qué es lo que me está afectando. Entonces tengo que realizar, tengo que hacer números, tengo que hacer cuentas. Y hoy bajo el contexto que estamos hablando de dinero, si tengo un déficit de algo, pues tengo que administrar un buen presupuesto. Tengo que tener ese detalle. Y en ese sentido puedo ser ahorrativo, puedo generar la frugalidad para poder desarrollar a futuro una oportunidad de ahorro y comprarme lo que sueño, o comprarle a mis hijos, o comprar, o regalar, o ser generoso eventualmente. Entonces, siempre es una oportunidad encontrar, digamos, esas brechas para poder ser mejor. Y yo agregaría lo que decís, es una oportunidad para enseñarle a tu familia a vivir con menos. O sea, no necesariamente tienen que darle... Tenés que darle todo lo que se te ocurre o todo lo que espera, pues. O sea, sí, quisieras, por supuesto, pero es una buena oportunidad para enseñarles. Miren, ahorita es un tiempo de vacas flacas. Ya llegará el tiempo de vacas gordas. Y este es el momento de apretarnos el cincho y aprenderán mucho de eso, ¿verdad? Yo no sé si ustedes tienen historias de eso, pero yo sí recuerdo en mi época de niño, cuando había que apretarse el cincho, pues uno quería 1000 cosas, pero no se podía. Y te digo, lo recuerdo como un buen aprendizaje. Genial. Totalmente. Conclusiones. Ahí está, mira. Ahí está, qué sintonía, ¿va? 95 episodios ya. Ok, dijimos 96. Ya solo le hace la señal así tipo Tony Cross y ya va a echar el gol. Eso. Mira, conclusiones. Hay que vivir con contentamiento. Lo que decíamos hace algunos minutos. Cuando tu corazón está puesto en cada vez más, nunca vas a tener lo suficiente. O sea, hay no sé si un dicho, frase, leyenda de la olla de oro al final del arco iris. ¿Lo han escuchado? Sí. ¿Lo han visto a vos? Dicen que hay una olla de oro al final del arco iris. Realmente nunca la ves, nunca la vas a alcanzar. Y lo mismo nos pasa con el dinero. Si siempre queremos más, un carro cada vez más nuevo, una casa cada vez más grande, un viaje cada vez más lejos, jamás lo vas a encontrar esa felicidad. Pero donde sí encontrás contentamiento y donde sí encontrás la máxima expresión de la satisfacción es en las cosas de Dios. Ahí definitivamente sí vas a encontrar que te llenas y sí vas a encontrar que has alcanzado algo que va a durar el resto de tu vida. O si yo he tenido épocas de escasez en mi vida, he tenido épocas de abundancia. Dios ha provisto para nuestra familia. Tratamos de vivir dentro de nuestras posibilidades, pero lo que haya ese día, ya sea frijoles, ya sea pollo campero o ya sea carne asada, vivimos con contentamiento porque
nuestra felicidad no depende de lo que comamos ese día, sino que depende de haber encontrado a Dios en nuestro día a día y de haber poder compartido acerca de Él, vamos. Entonces, yo creo que por ahí va la salida a estas cosas. Marvin, conclusión. Conclusiones. Daré 3, pero me llamó mucho la atención el contexto del libro, que es viviendo en la luz, ¿verdad? O sea, esa definición. A mí me gusta mucho el significado de las palabras porque te da contexto y la semántica creo que agrega mucho valor. Entonces, cuando dice viviendo es en un lugar, ¿verdad? Te posiciona geográficamente en un lugar. Y me llama la atención porque eso es lo que está tratando de definir Dios, o Jesús trató de decirnos en Mateo 6 cuando dijo, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Es decir, estén en el lugar donde van a encontrar la presencia de Dios y lo van a disfrutar. Y todo lo demás, como ustedes ya están en la luz, va a ser fácil poder encontrar oportunidades, va a ser fácil poder visualizar cosas que yo voy a decir. Entonces, muchas veces cuando nos confundimos, y esta es la primera conclusión, debemos de tener cuidado con el amor al dinero, ¿verdad? Porque de alguna manera eso nos va a bloquear, nos va a oscurecer la visión a lo que nosotros tenemos que hacer. Y bajo ese modelo de contentamiento debo estar contento en buscar a Dios, en conectarme con Dios, más que a las riquezas. Y yo creo que ese es el punto. Si eventualmente estoy teniendo más amor por el dinero, me voy al punto número 2, es tengo que vivir una vida bajo la luz y bajo la prioridad de Dios. Esa debería de ser una de las cosas que yo debería de tener. No significa que deje de ser empresario, no significa que deje de ser un buen ejecutivo, no significa que deje de ahorrar o de comprar propiedades o disfrutar un buen asado, porque tenemos para hacerlo, por supuesto, pero mi prioridad va a ser vivir bajo y en la luz de Dios. Y tercero, creo que lo mencionaban eventualmente, es la transformación de nuestra vida por medio de la generosidad. En la capacidad que yo tenga de compartir lo poco que tengo. Bien lo decía un famoso cantante, ¿verdad? Lo que tengo es tan poco que alcanza para los dos, ¿verdad? Y creo que de alguna manera esa capacidad de poder compartir es interesante. Han visto videos, han visto muchas cosas que yo veo que la gente que tiene menos recursos muchas veces cuando se trata de compartir se desprenden de las cosas más rápido. Me dice, bueno, si no tengo nada y lo poco que tengo le sirve al otro, bueno, dale vos, ¿verdad? Come vos y ahí miro yo qué hago después. Pero nosotros nos volvemos en acaparadores en lugar de ser generosos. Entonces, la transformación de mi vida por medio de la generosidad va a agregar mucho valor. Buenísimo. Yo como conclusión pienso, en Cristo tenemos todo. Tenemos gracia, amor, perdón, salvación y todo lo demás. Cualquier cosa extra que Dios nos dé es ganancia. Es extra. No lo necesitamos. Todo lo que necesitábamos está en Cristo. Y así que con eso podemos vivir más que agradecidos. Creo que ese es el mensaje del Evangelio. Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Y no te está hablando de abundancia de bienes, sino abundancia de vida. Una vida eterna, una vida que en Él tiene felicidad, contentamiento. En Él puedes vivir feliz. Sin Él, no importa si tenés demasiado o tenés poco. Es imposible vivir feliz. De acuerdo. De acuerdo. Entonces. Bueno, cerramos. Entonces, Carlos, ¿cómo se cierra esto? Todos los jueves, episodio nuevo en Instagram, Spotify y YouTube. Y también nuestro desayuno en San Martín Majada. Los esperamos por ahí. Marvin, gracias por acompañarnos. Nos vemos en Soy Mente de Líder. ¿Cómo es? Soy Mente de Líder. Soy Mente de Líder ahí. Sé que próximamente va a estar Huicho con vos en un episodio. Ojalá algún día me invites a mí también. Sí, vamos a hacer lo posible. Ahí vamos a buscarte el espacio en tu agenda. Muchas gracias, vos. Muchas gracias, Huicho. ¿Algo más? Solo porfa, compártanlo, de verdad. Esto es parte de ser generoso. Comparte episodios. Esto no le cuesta un centavo. Solo tiene que darle un share. Ahí, no sé, compartir, reenviar, agarrar el link, copiar, pegar. O sea, es muy tan sencillo como eso. Comparte el episodio. A alguien le va a servir. Genial. Entonces nos vemos en el 97. Hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego.